Tienes un patinete eléctrico de Ducati que se apaga solo después de andar un poco. Hoy te voy a contar lo que me está pasando con este modelo y vamos a ver si podemos encontrar la causa o la solución. Así que vamos al lío. Bueno, vamos a salir a la calle a probar primero el patinete, a ver qué autonomía tiene con la batería actual, por si acaso igual tiene otro problema más. Primero vamos a comprobar cuánto nos aguanta. La batería está totalmente cargada, así que vamos allá. A ver si enciende. Ahora está en el modo S. Si le damos, ya no enciende. Ah, sí, pero se pone en rojo. Y ahora en verde, en rojo, que no sé lo que significa eso. Bueno, vamos a dejarlo en verde, a ver cómo va. Lo malo que le veo al patinete, primero son las ruedas macizas de goma. Esto con los baches se pega unos golpes increíbles. Entonces puede dañar toda la electrónica. Primero tengo que devolver este paquete, así que vamos a aprovechar el viaje. El dueño del patinete decía que se la apagaba, pero no me dijo en qué momento o condición tenía que suceder para que se apagase. Así que primero vamos a buscar la causa exacta. Antes de nada, voy a aprovechar el viaje para devolver este paquete algo molesto para llevar en un patinete. Bueno, seguimos con la prueba del patinete de Ducati. Por ahora la batería está a tope. Bueno, apenas llevo andado 500 metros, solo. De potencia parece bastante buena. Yo creo que llega a los 25. Sí, llega bien, 20, 21. Lo malo son los bachos. Cuando pillas un bache se nota muchísimo, las ruedas son macizas y hacen muchísimo ruido. Entonces es preferible no correr demasiado con esto. Ahora viento en contra, le cuesta un poco más y aún así 22 kilómetros. Nada mal. Y así anduve algo más de 500 metros y para mi sorpresa no se apagó ninguna vez. Esto ya me parecía raro porque si de verdad tuviera un fallo grave debería haberse presentado. Pero nada, el patinete iba perfecto. Todo normal, no hay cortes, el motor responde, la pantalla no se reinicia, nada fuera de lo común. ¿Será que el fallo aparece solo en ciertas condiciones o quizás se trate de un problema intermitente? Pues se acaba de apagar. Tenía como 3 rayas de batería y ahí es como si iba perdiendo fuerza y al final se apagó. Si lo quieres encender ahora, ya no hace nada. Pues ahí está el fallo. Puede ser que esté dañada la batería. Puede ser que sí. Lo raro es que quedaban 3 rayas aún de batería y se apagó. Pues ya le di la vuelta al patinete de Ducati y esto tiene mala pinta. Los tornillos ya fueron abiertos. Están como desgastados ya. Para sacarlos va a costar lo suyo. Seguro que se va a atascar algún tornillo. Va a ser imposible de quitar. Este patín tiene doble suspensión detrás, lo que está muy bien. Amortigua algo. Delante no lleva ninguna suspensión. Tengo 3 destornilladores de estrella. A ver si me van con estos. Bueno, el primero está flojo, muy flojo. Pues también flojo, pensé que estarían más apretados. Y el que se me resiste es este.
Este está bastante malillo. No tiene ni agujero. Está como aplanado. Wow. Durísimo, ¿eh? Y después de varias pruebas más intensas, por fin logré que el patinete fallase. Resulta que cuando le doy mucha velocidad, sobre 20 km por hora o más, el patinete se apaga de golpe y no vuelve a encenderse. No hay reinicio, no hay un error visible, simplemente se muere. Y eso, amigos, apunta directamente a la batería. Así que tomé la decisión de desmontar todo y ver exactamente qué tipo de batería lleva este modelo. Ya con los datos en la mano, voltaje, capacidad, medidas y tipo de conectores, busqué una batería compatible en tiendas chinas como AliExpress, que suelen ser mucho más económicas que comprarlas en tiendas locales. Lo malo, ya te imaginas, el envío a España suele tardar más de 20 días, así que toca esperar, cruzar los dedos y que funcione. Pues trae otra conexión, una JST. La JST. A ver si encontramos una igual. Bueno, vamos a buscar la referencia, a ver si encontramos algo. Bueno, pues vamos a ver por qué falla el patinete. Yo creo que ya sé de qué es. Es al darle mucha velocidad se va a apagar. Bueno, de hecho ya se apagó. Nada, antes se apaga, listo, apagado. Y ahora para volver a encender lo enciende. Ya no hace nada. Y la solución es quitar la batería y volverla a colocar. Entonces desconectamos este conector. Este es el amarillo, es el de la batería. Y al volver a conectar, vuelve a encender. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Y ya nos vamos. Entonces yo creo que el fallo es de la batería. Hay que pedir una batería nueva para el patinete. Lo malo que hay que pedirla en China. Y si no es de la batería, pues te quedas colgado porque no puedes devolverla después. Entonces vamos a pedir una batería de estas. Y de vuelta se apagó. Nada, esto cada vez va peor. Pues la batería que pude encontrar en China, igual que la que tiene el patinete, es esta. Una de la marca Kepa, que vale 33 euros más 10 euros de envío. 43 euros. Y llegará el 4 de junio. Estamos en abril, mayo, junio. Dentro de 2 meses. Pues va a haber que esperar para probar la batería. Y lo malo, a ver si funciona. Que no estoy muy seguro yo de que sea de la batería. Puede ser también del regulador, el que regula todo el sistema de energía del patinete. La batería es esta, una de 3600 miliamperios, 36 voltios. Me acaba de llegar la batería. El paquete es amarillo, viene de China y ponía que era para 2 meses, para junio. Pues llegó en casi 20 días. La batería Kepa del patinete de 36.000 miliamperios. Las conexiones eran estas, la XT60 y esta otra más pequeña. Perfecto. Después a la noche la probamos. Bueno, aquí tenemos el patinete y la batería. Aquí la tenemos. Una batería de la marca Kepa. Nunca la probé, pero vamos a ver si va perfecta, se encaja bien con el patinete. De tamaño, encaja bien, justita.
La conexión la misma, conexión amarilla y la roja. Ok, venga, pues ya nada más. Vamos a sacar una y metemos la otra. Está bastante pegado, ¿eh? A ver cómo despegamos esto. No sé por dónde empezar, porque ya ni las espumas salen de aquí, ¿eh? Está muy pegado. ¡Ostras, tío! Menos mal que voy al gimnasio, si no, esto no lo mueve ni el Hulk. Tengo aquí en esta botella alcohol isopropílico. Esto es para despegar pegamentos fuertes, le va bien. Vamos a ver. Y giramos un poco para que entre ahí. Un poquillo más. Creo que va despegando. A ver por este lado también. Vale. Pues nada. Poco a poco tiene que ir saliendo. Un poquillo más de líquido de alcohol. Una palanca para hacer desde aquí dentro, pero es que no tengo. Tengo que encontrar un destornillador en forma de L. Creo que ya va, ¿eh? Salió, señores. Me cago en todo. Qué durísimo. Estaba súper duro esto. Y aquí la tenemos. Mira lo que tenía pegado esto, ¿eh? Tremendo. Buah. Vaya goma más pegajosa, tío. Y por aquí también secamos. Tuve que echar bastante alcohol, ¿eh? Sí, vamos a enchufarlo y ver qué enciende. Primer enchufe bien. Y el segundo, tenemos un problema. Me cago en todo, tío. Tenemos un problema. No encaja aquí. Tiene la misma conexión. Es macho. Me hacía falta el hembra. Buah, a ver dónde consigo esto. Bueno, pues este cable, el JST, es el que da carga a la batería, que viene de aquí, del enchufe de carga, de la conexión esta. Entonces, para probarlo no me hace falta conectarlo por ahora. Así debería de encender porque esto ya viene con carga, ¿vale? Vamos a conectarlo y ver qué pasa. Enciende y está casi al tope de batería. Tiene 4 rayas. Bueno, pues como no encuentro esta conexión, la hembra, que la tengo que pedir a China y me tarda más de 15 días, voy a tener que soldar. Cable con cable, rojo con rojo y después el negro. Es la única solución que tengo rápida.
Menos mal que trae un cable bastante largo para hacer estas soldaduras. Si fuera. Antes de soldar pasamos el protector, el termorretráctil, para después unir la soldadura y que quede mejor. Se quedó bien soldado con una buena bola de estaño, ¿eh? Vamos a ir con el positivo. Y apretamos un poco sin quemarnos. Ok. Pues ya quedó. Siguiente cosa, hay que probar si carga. Es muy importante. Está cargando. No sé por qué se puso el cargador en rojo. Antes estaba, si lo desconectamos, se va a cambiar al verde. Ahora está en rojo. Y al desconectarlo, le vamos a colocar de esta cinta que es muy fuerte. Quedó súper fuerte. Bueno, vamos allá. A ver si no se apaga. Cuando le dábamos mucha potencia se apagaba a toda velocidad. Vamos a ver ahora. Estamos a 16. Creo que llegaba a 20. Vamos con la luz mejor. Bueno, pues está yendo bien. El otro día ya se tenía apagado un poco antes ya. No llegaba tan lejos. Con lo cual el fallo quedó solucionado con la batería. 21, 22. Y no se apaga. Era la batería que no daba la potencia que necesitaba el patinete. Con lo cual, al exprimirlo un poco... Uy. Esa tía ni me vio, tío. Los patinetes son un poco peligrosos. Y eso que llevo la luz puesta. Vamos a correr un poco por aquí, que hay sitio bastante.
23 y todo perfecto. Esto va estupendamente. Vamos a probarlo otro día más el patinete por si acaso, porque ayer de noche no quedó muy claro. Vamos a darle más caña, más velocidad y ver si ahora nos apaga. Estoy yendo a 20, 22. Va bien, se mantiene. Y la capacidad de carga pone aquí 4 rayas aún. Bien, estamos bien. Después de un par de días de probar la nueva batería, ya se notaba que iba todo perfecto, sin ningún corte, ninguna caída de tensión y todo estaba estable. Al día siguiente lo llevé al límite, aceleraciones fuertes, tramos largos a máxima velocidad y sí, ahora sí que aguantaba. Con la batería nueva, el patinete por fin tiene la energía suficiente para rendir al 100%, sin apagones ni sustos. Y así que ya sabes, si tu patinete Ducati o cualquier otro modelo se apaga solo cuando le exiges mucho, lo primero que tienes que hacer es revisar la batería. Aunque parezca que esté bien, puede estar fallando la capacidad de carga. Pedir una batería desde China puede ser una solución económica. Solo hay que tener paciencia con el envío. Así que me despido, gracias por acompañarme en esta reparación. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comenta si te ha pasado algo similar y nos vemos en el próximo arreglo.